Hola, el siguiente es un video complementario al estudio de la isometría cúbica simétrica que se debe haber visto anteriormente. Vamos a realizar en este video, a seguir los pasos que se dan en ese video anterior, pero dibujando con la herramienta GeoGebra. Entonces vamos a presentar la lámina que se muestra en el video y vamos a seguir cada uno de los pasos. Bien, vemos que tenemos un sólido simétrico, cúbico y que tiene medidas incompletas. Ya lo vimos en el video, no vamos a indagar. Y además vamos a dibujar a una escala 1 a 230. Este tipo de dibujos en isometría presentan, o este tipo de problemas en isometría presentan escalas y esto significa una novedad. Ya veníamos realizando dibujos dada la isometría, dadas las proyecciones isométricas, se debía dibujar las vistas. En esos ejercicios que hicimos anteriormente, no estábamos trabajando con escalas, estábamos trabajando con escala 1 a 100 o escala natural. Es decir, que estábamos trabajando con las unidades de dibujo sin alterarlas. Sin embargo, en estos casos vamos a empezar a trabajar con escalas y vamos a hacer uso de la teoría del video en el que hablamos de escala. Entonces, vamos a continuar. Analicemos un poquito el dibujo para refrescar las ideas. Vemos acá la vista lateral izquierda, bastante simétrica, y vemos la vista lateral frontal, perdón, la vista frontal, en donde vemos un ángulo de 30 grados, acá un ángulo de 45 grados que nos permite determinar la altura. Veamos en el gráfico del enunciado que estos 45 grados nos permiten obtener un triángulo rectángulo de lados iguales, porque si los ángulos internos de los dos catetos son iguales, entonces las distancias son iguales. Este, si este cateto es de 24 metros, esta altura es de 24 metros. Lo mismo que en el eje Y también tenemos 3 por 8, 24 metros. O sea, 8 metros por 3 veces 24. Entonces aquí vemos que la escala, o sea, que el cubo isométrico debe ser de 24 metros y porque podemos encontrar 24 metros en las distancias de cada uno de los ejes X, Y y Z. ¿Ok? Ahora tenemos que construir la escala gráfica. El siguiente paso es construir la escala gráfica para poder dibujar el cubo isométrico según la escala gráfica y según la media diagonal de los 24 metros, según los pasos que continúan. Ok, eso es lo siguiente. Vemos acá, ya analizamos el sólido e interpretamos la escala, que es 1 a 230, y esto, como ya lo hicimos en el estudio integral de la isometría cúbica simétrica e incompleta, entonces lo único que tenemos que recordar es que 10 centímetros de dibujo representan 23 metros reales. Entonces dibujemos esos 10 centímetros por acá, vamos a alejarnos un poco y trazar un segmento cualquiera, perdón, un segmento cualquiera, pero de longitud dada 10 centímetros de dibujo. Si estos son 10 centímetros de dibujo, estos representan 23 metros reales, como acabamos de leer, 23 metros. Voy a decir que este es el metro 0 metros, para recordar que este es el origen de mi escala gráfica, y voy a decir que esta es la escala gráfica. Escala. Es muy importante recordar que el uso de esta escala, porque va a determinar las dimensiones en todo el dibujo. Lo otro que tenemos que recordar es que si vamos a dibujar a escala, ya las dimensiones de los ejes, estas dimensiones ortogonales, no nos sirven. Nos van a estorbar, las tendríamos que ocultar, pero por ahora vamos a dejarlo para que
nos orienten. Sin embargo, las dimensiones están a escala 1 a 100, pero nosotros tenemos que dibujar a escala 1 a 230. Entonces, vamos a tener que referenciar todos los dibujos, todas las dimensiones a la escala gráfica que nos dé, para después deformarla a la escala isométrica. Vamos a hacer primero a dividir la escala gráfica para obtener el dibujo que se nos pide. Bueno, vamos a tener que hacer uso de la abstracción y la imaginación para resolver este problema, en vista de que de dividir la escala gráfica en las partes que nos interesa para dibujar la isometría, en vista de que si estuviéramos dibujando a mano alzada, si estuviéramos haciendo esto a mano, tendríamos que realizar tantas divisiones o dividir el segmento en 23 partes. El segmento de la escala gráfica la tendríamos que dividir en 23 partes. Encontrar la división 8, la división 10 y lograr también la división 25 metros gráficos o 25 metros a escala. Entonces, como no pretendemos hacer esta división porque hay que hacer muchos círculos y muchas intersecciones, vamos a dividir, a trazar un segmento cualquiera, lo vamos a dividir en dos partes para representar el metro 10 y el metro 20. O el punto de 10 metros, el punto de 20 metros, y después dividimos uno de ellos en 5 partes y así vamos haciendo divisiones para encontrar la unidad de medida en esta escala arbitraria. Y luego trazaremos las paralelas. Vamos a hacer eso en GeoGebra para que tenga sentido. Bueno, vamos a trazar primero una semirrecta. Semirrecta que parte de 0. Semirrecta fina. Bien. Y que vamos a trazar, por ejemplo, con esta amplitud. Ok. Y vamos a tomar, no es casual esa amplitud que tomé, porque la vamos a duplicar. Intersectamos. Esta circunferencia que acabo de hacer, tiene que ser también una circunferencia fina para que no estorbe, porque vamos a tener que hacer muchas circunferencias. Ok. Y vamos a asumir que en esta escala arbitraria, aquí tenemos la escala 1 a 230, pero aquí tenemos la escala arbitraria. En esta escala arbitraria estoy diciendo que estos son 10 metros, voy a escribirlo acá. Estos son acá 10 metros, estos son acá 20 metros arbitrarios, y voy a dividir esto en dos partes iguales con el comando punto medio. No. Me salió mal porque tengo que trazar el punto medio entre este punto y este punto. Y ahí tenemos, si estos son 10 y estos son 20, aquí son 15 metros, o sea, 15 a escala arbitraria. Vamos a ponerlo, 15. Y ahora voy a dividir en 5 partes iguales este segmento de acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para no dividir en partes iguales todos los segmentos, sino tener puntos que nos puedan servir. Vamos a mover este para acá y ahora sí voy a dividir este segmento en 5 partes iguales. Esto nos va a servir de mucha utilidad. Ok, vamos a trazar otra línea para acá, que sean 5 partes iguales. Trazo el compás, me voy a acercar todavía más. Con el compás, tomo esta distancia, la tomo y la marco, intersecto con esta nueva escala. Vamos a alejarnos para acá y me acerco hacia acá. Ahora, otra vez compás, intersecto. Esto lo tendría que hacer tantas veces, 23 veces. Lo estoy haciendo apenas 5 veces. Esa es una ventaja. Estoy tomando otra vez la misma distancia. Intersecto. Y la misma distancia con el compás e intersecto. Entonces ahora tengo 5
1, 2, 3, 4, 5 segmentos de distancia arbitraria, pero igual. Ahora uno, estos dos segmentos, veo que el segmento sea fino, el extremo con este, y ahora paralelas a esa que acabo de trazar por cada una de las divisiones. Me aseguro que sean finas las paralelas. Ok, otra vez paralela a esta por acá, paralela a esta por acá y paralela a esta por acá. He dividido en 5 partes iguales el segmento de 5 unidades arbitrarias. Recordemos que apenas estamos encontrando unidades arbitrarias. Intersecto, intersecto, intersecto e intersecto acá. Y lo que me interesa ahora es tomar 23 metros, o sea, 23 unidades para poder hacer la representación, desde la representación arbitraria hasta los 23, para poder dividir en 23 partes iguales. Ok, entonces tengo que, con la circunferencia, con el compás, tomar 3, 1, 2, 3. Allí tengo 3 distancias iguales. Y ahora si intersecto, acá tengo la división 23. Intersecto este con este y ahora tengo la división 23. Recuerden, estamos tomando medidas arbitrarias. Entonces, si esta es la división 20, esta es la división 15, esta es la división 23, voy a alejarla un poquito. Ok, vean. División 10 arbitraria, 15 arbitraria, 20 arbitraria, 23 arbitraria. ¿Qué hago con esto? Todavía no he logrado nada. Ahora sí. Trazo 1 el segmento 23 con el 23 de la escala gráfica y trazo paralelas. Voy a trazar estas paralelas con colores porque me pueden coincidir. Bueno, sí, trazo paralelas en los puntos notables. Por ejemplo, 10 y 15. Voy a trazar en el punto 15 porque estas van a ser casualmente muy parecidas. Ok. Este sería el 10 y el 15. 10 acá y intersecto esta. Perdón, esa no es. 10, 15, sí. Ok, este es 15. 15 metros, voy a escribir acá, que estos son 10 metros a escala 1 a 230 y esto acá son 15 metros a escala 1 a 230. Bien, si quieren la distancia de 1 metro a escala, es esta distancia que tenemos acá. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? Para lograr el 25 metros. ¿Por qué 25 metros? Recordemos, 25 metros a escala. Recordemos, se me olvidó ubicar en este lado la isometría. Las vistas. Voy a ubicar las vistas. He ubicado el enunciado del lado izquierdo para que cuando dibujemos en el lado derecho podamos encontrar el enunciado y ubicarnos del lado izquierdo. Y lo mismo vamos a hacer cuando dibujemos del lado izquierdo, ya tenemos el enunciado del lado derecho también como referencia. Bueno, entonces continuemos. ¿Por qué necesitamos 25 metros a escala gráfica? Porque, 24 metros a escala gráfica. Porque la unidad máxima o la mayor distancia que existe en los ejes cartesianos, en los ejes que representan al sólido, es X, Y, Z, es 24 metros. Entonces, tenemos que ubicar los 24 metros en la escala gráfica. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ya tenemos una distancia de 1 metro acá. Podemos extender con una semirrecta la escala gráfica y con un compás, pero antes tenemos que intersectar al menos una de estas para obtener 1 metro a escala gráfica. 1 metro más 23 metros son 24 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el comando compás y
ubicarnos acá, intersectar, y ahora sí tenemos los 24 metros. Intersectamos y este representa 24 metros. Voy a escribirlo acá para no olvidarlo. Aquí tengo 24 metros a escala, 1 a 230. Recordemos acá que estos son 23 metros, es el del medio. ¿Ok? Entonces, si quiero dibujar 24 metros a escala, tengo que tomar esta distancia de aquí a acá. Bien, ok, sigamos los pasos que seguíamos en el estudio de isometría cúbica, simétrica e incompleta. Bueno, ya completamos las medidas, ya estudiamos el cubo simétrico, el sólido simétrico, y ya dibujamos la escala. Ahora vamos a continuar el siguiente paso, ya completamos todos los datos y ahora lo que queda es dibujar el cuadrado para obtener la media diagonal. Dibujemos el cuadrado de 24 metros a escala. Vámonos a GeoGebra, ya encontramos los 24 metros y dibujemos el cuadrado. Vamos a atrevernos a dibujar sobre la misma escala gráfica. ¿Qué tal si dibujamos un cuadrado con el polígono, con la función polígono regular, de lado B0 a 24? Aquí tenemos que acercarnos para tomar la distancia 24, que es la distancia correcta. ¿Ok? 4, aceptamos, y ese es un cuadrado de lado 24 a escala. Entonces, si trazamos la diagonal, una diagonal de ese cuadrado, nos da eso, y el punto medio de la diagonal, punto medio, bien, ese es esta distancia de aquí a acá, la voy a marcar en rojo, un segmento grueso y rojo, bueno, que sea marrón y grueso. Esto representa la media diagonal. Entonces tomamos esta media diagonal para construir el cubo isométrico. Empezamos por acá. Veamos los pasos. Media diagonal, ya la determinamos. Y ahora dibujamos los ejes isométricos y sobre los ejes isométricos el cubo isométrico. Entonces, vayamos a GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es trazar la media diagonal acá sobre el eje X. Y luego desaparecemos al eje X. Tracemos la media diagonal. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos el compás y recordemos que las medidas que pasemos en la vista gráfica 1 y la vista gráfica 2 se conservan. Entonces, si la medida solo se conservan, pero se ven diferentes dependiendo del acercamiento que tengamos en el momento. Entonces, si yo tomo el compás con la distancia de la media diagonal, aquí tomé el compás de la distancia de la diagonal, porque hice clic sobre el segmento diagonal. Voy a deshacer y voy a volver a tomar el comando compás y voy a trazar los extremos, cortar los extremos. Y esta circunferencia es de radio media diagonal. Voy a hacerla gris y fina porque esta línea nos va a servir solamente una vez. Esta circunferencia. La trazamos muy bien. Y esto representa la media diagonal. Intersectamos. Y tenemos media diagonal de un lado y media diagonal del otro. Recordemos los pasos que tenemos que trazar el primero los 30 grados con respecto a esa media diagonal. Ok, pero lo primero que vamos a hacer antes de eso es ocultar los ejes, para que los ejes no nos distorsionen el trabajo. Ocultamos los ejes y ahora trazamos la media diagonal, segmento, suave, fino y gris, que representa a la media diagonal. Ok, ahora los 30 grados trazamos 30 grados para obtener los ejes isométricos. Vamos a hallar desde el principio
la perpendicular a esta por acá y sería, vamos a ver el grosor, sí, está bien. Esa sería el eje Z. Bien, si ese es el eje Z, vamos a llamarlo acá texto eje isométrico Z. ¿Dónde está el eje X? A 30 grados de esta línea. Vamos a trazar esos 30 grados. ¿Cómo? Con el ángulo dada su amplitud, con el comando ángulo dada su amplitud. Nos ubicamos en el vértice externo de ese triángulo que vamos a trazar, en donde vamos a trazar el ángulo. Y aquí está predeterminado 45, tiene que ser 30, en sentido antihorario, en este caso. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y trazamos la semirrecta que representa al eje X. Y voy a escribir acá que este es el eje X. Eje X. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Un ángulo, dada su amplitud, nos ubicamos, primero trazamos el vértice externo, luego el vértice interno y 30 grados, pero en sentido horario. ¿Ok? Ahí nos da los 30 grados y trazamos una semirrecta. Y esa es la dirección del eje Y. Vamos a escribir acá, ahora, eje Y. Lo alejamos. Ok. Si esos son los ejes, ahora tenemos que trazar la perpendicular por la media diagonal. Vamos a reducir también el tamaño de estos puntos. Reducirlos así. 1. Vamos a reducir este. 1. Bien, ahora tracemos la perpendicular a la horizontal por el punto que define la media diagonal. Ok. Y ahora lo mismo, perpendicular, deshago, perpendicular a la horizontal por la media diagonal. Intersecto, el eje es Y, intersecto el eje X, y ahora ya casi tengo listo el hexágono que define el cubo isométrico. Vamos a ver cómo defino ese cubo isométrico. Con la herramienta compás tengo la distancia de 24 metros que representa los 24 metros isométricos, 24 metros deformados. Esto no lo voy a explicar porque ya lo vimos en la explicación del cubo y de la construcción del cubo isométrico. Entonces, esto representa, la distancia de aquí a acá representa 24 metros isométricos. Aquí los tenemos, 24 metros isométricos. Si intersectamos primero, trazamos los 24 metros isométricos, los trazamos. Ahora intersectamos esa circunferencia de 24 metros de radio, 24 metros isométricos, con la perpendicular y con la otra perpendicular que representa el eje Z. Ahora ya tenemos prácticamente determinado el hexágono. Otra vez tomo un compás con la circunferencia de 24 metros isométricos, de radio 24 metros isométricos, y ahora me centro en el centro del hexágono, y ahora lo que me queda es intersectar. Intersectar esta con el eje Z, esta con esta, y ya ahora voy a trazar el cubo isométrico en verde. Voy a trazar el cubo isométrico en verde y grueso, de manera que se vea claramente el cubo isométrico. En su parte externa y visible, voy a empezar con la parte externa. Es mucho más fácil dibujar la visibilidad con la parte externa y después trabajar con la parte interna. ¿Ok? Ahora voy a dibujar la parte interna, la parte visible interna. Esta sería la vista frontal, el plano frontal, y aquí deshago porque se me escapó,
determino la vista superior y la vista lateral izquierda. Bien, ahora me falta determinar la parte invisible, que es la parte trasera. Ok, aquí estoy viendo los planos de la parte posterior del cubo isométrico. Bien, ahora se ve claramente el cubo isométrico en verde. Lo que queda es plasmar las dimensiones del sólido. Vamos a verlo acá en esta parte, la parte derecha. Lo que me queda es plasmar las dimensiones del sólido según la escala isométrica que tenemos acá. Ahora, esta dimensión representa 24 metros isométricos. Entonces, lo que me queda es dividir esto en tantas partes como me haga falta para obtener las dimensiones que necesitamos del el sólido o de las vistas que tenemos acá. Antes de continuar, tenemos que terminar de determinar los elementos del sólido. Ya sabemos que esta distancia es 24 porque un ángulo de 45 grados, un triángulo rectángulo del ángulo 45 grados e isósceles va a generar catetos del mismo tamaño. Entonces, si este es 24, acá la distancia en X es 24 por esta cota, entonces la distancia en Z también es 24. Bien, este triángulo está determinado. Sin embargo, este triángulo acá, con este ángulo de 30 grados, no está determinado, siendo que tenemos la altura, no tenemos esta distancia de aquí a acá, que es la que nos permite conocer la distancia del plano inclinado que vemos acá. Entonces, determinemos esa distancia con un dibujo. Lo primero que voy a hacer es alejarme acá para ubicar el dibujo en este lado y hacer el dibujo del lado derecho. Vamos a hacerlo de este lado. Observemos bien lo que se nos da. En este caso necesitamos conocer la distancia, esta distancia que está determinada por un triángulo rectángulo, lo vemos acá, de ángulo 30 en este lado y en este vértice ángulo evidentemente de 60, porque los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, suman 180 grados, y si esto es perpendicular son 90 más 30 menos 180 me da que esto es 60 y aquí hay 30. Entonces, si esta altura es 10, en esta altura la tengo que poder determinar de forma geométrica o gráfica. Para eso vamos a dibujar un triángulo en esta orientación, un triángulo rectángulo de cateto mayor 10 y un ángulo de 30 grados para obtener la dimensión del cateto menor. Sin embargo, esto lo vamos a hacer a escala, porque ya tenemos que esto tiene que estar dibujado a escala 1 a 230. Vamos a ubicar la escala gráfica. Ok, la tenemos acá. Y ya tenemos una distancia de 10 metros acá. Si estos son 10 metros de altura, podemos tomar esta distancia de 10 metros a escala a 1 a 230 y podemos trabajar con esa distancia. Bien, vamos a alejarnos un poco acá y vamos a hacer ese dibujo un poco más alejado. Vamos a representar entonces este triángulo que habíamos dicho, de altura 10. Tracemos un segmento cualquiera, de altura cualquiera o de distancia cualquiera, y tomemos con el compás los 10 metros isométricos. Aquí los tengo. Estos son 10 metros a escala. Me ubico acá y en la intersección puedo encontrar, intersección entre estos dos, puedo encontrar que aquí hay 10 metros a escala, ¿sí? Si aquí hay 10 metros a escala y trazo una perpendicular a esta, por acá, voy a encontrar esa perpendicular debía ser a esta por acá, para trazar este cateto, ¿ok? Y ahora trato de obtener el ángulo de 30 grados con respecto al vertical. Entonces, recuérdense que cada vez que trazo un ángulo, debo trazar el vértice externo y el vértice desde donde parte el ángulo. Y allí poner el ángulo, escribir el ángulo que me interesa, pero en este caso es en sentido antihorario, porque es en este sentido así. Perdón, en el sentido horario, es en el sentido de las agujas del reloj, así que quiero el ángulo hacia este lado.
Ok, acepto, intersecto uno de estos dos segmentos. Y ahora tengo la longitud del cateto, si intersecto, tengo la longitud del cateto del cateto menor, cuyo de un rectángulo, triángulo rectángulo de ángulo interno 30 grados opuesto a ese cateto y de cateto mayor 10 grados, adyacente al ángulo de 30 grados. Bien, entonces ya no me importa cuánto mide esta distancia, yo lo que sé es que esa distancia es la distancia X a escala que voy a representar en el dibujo. Ok, voy a trazar este segmento con un color rojo y además grueso, de manera que me llame la atención y recuerde que esta es la distancia incógnita. Lo voy a trazar incluso más grueso, lo más grueso que pueda. Esta es la distancia incógnita que nos dieron acá. Recordemos que nos corresponde representar en los ejes isométricos las diferentes medidas que tenemos. Por eso teníamos que hallar la distancia incógnita para poder dibujar todos los elementos del cubo isométrico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Sabemos que en el eje X tenemos los 24 metros, pero también tenemos esa distancia incógnita que tenemos que representar en la isometría. Vamos a empezar a encontrar los diferentes puntos. Ya vemos que en el eje Y tenemos, vamos a ver, 8, miren el eje Y aquí, dividido por 8, 8 y 8, que son 24 entre 3. Si dividimos el eje Y en tres partes, tendremos la medida 8. Y ya vamos a ver cómo obtener el 10 en la escala, en esta escala. Sin embargo, vamos a hacer eso. Necesitamos la medida de 8 y la medida 10. Luego vamos a dejar de último este segmento incógnito. Necesitamos la medida de 8 y la medida de 10 para dibujar los diferentes elementos del sólido. Entonces acerquémonos acá y veamos que aquí tenemos los 24 metros a escala isométrica, aquí en el eje Y y aquí en el eje X. Entonces, ¿qué tal si dividimos y aprovechamos el triángulo, la semejanza y el teorema de Tales para dividir este segmento en tres partes o ¿cómo se llama? Este eje isométrico en tres partes iguales y obtenemos 8. Vamos a dividir. Lo que tenemos que hacer es trazar un segmento cualquiera, fino, delgado y negro o gris, y sobre esa línea trazar por lo menos 3 circunferencias de radio igual. Puede ser, por ejemplo, esto lo tengo que hacer bien fino para que no estorbe el resto del dibujo. Puede ser esta. Luego intersecto y trazo con el compás esa misma circunferencia de radio arbitrario. Intersecto y tengo 3 segmentos iguales sobre una recta también arbitraria. Otro compás e intersecto esa circunferencia con esa recta arbitraria. Y esta recta que tenemos acá está dividida en 3 partes iguales. Si uno con un segmento de recta, por favor que sea fino, deshago porque se me salió el punto, vuelvo a hacer el segmento de recta acá y trazo una paralela a ese segmento. Tengo cuidado de escoger muy bien ese segmento, ok. Paralela acá y paralela acá. Si este segmento cualquiera está dividido en 3 partes iguales exactamente, por semejanza, el segmento que estamos obteniendo en el triángulo del teorema de Tales también debería ser igual. Vamos a intersectar, pero esta intersección quiero que sea con punto de color verde, que me dé un color verde de intersección, ¿sí? Para yo saber que esos son puntos que me interesan dentro de la escala isométrica. ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí en escala isométrica? 8. La distancia de aquí a aquí en escala isométrica, 8. Entonces ya tengo el segmento, el eje Y de 24 metros dividido en 3 partes iguales, quiere decir que esos son 8 segmentos de 8 metros isométricos.
Ahora por comodidad vamos a dividir este segmento en dos partes iguales. Porque como es par, este segmento es par, podemos hacer esto. Si dividimos esto en dos partes iguales, tenemos que la distancia de aquí a acá serían 8 más 2, que es la mitad de 8 también. Entonces tenemos 8 más 2 son 10. Esta distancia de aquí a acá representa 10 metros isométricos. Si trazo una circunferencia de centro origen y radio, perdón, si trazo una circunferencia de centro punto, de centro origen y radio 10 isométricos, tengo que esta distancia de 10 isométricos se va a ver acá como esta distancia de 10 isométricos. Vamos a intersectar, intersectamos el eje Z con la circunferencia y oculto este punto para que no me vaya a confundir, bueno, forma parte de la solución. Y aquí tengo estos 10, ya no los veo acá, voy a mostrarlo acá. Tengo estos 10, esta altura de 10 en el eje Z, que me interesa para construir el sólido. Ahora vamos a obtener la distancia en el eje X que corresponde a la distancia incógnita. Bien, vamos a encontrar de nuevo la distancia incógnita. ¿Cómo encontramos esta distancia incógnita? Este segmento rojo, que es la distancia incógnita, ya fue dibujada a escala, porque estos son 10 metros a escala. Quiere decir que esta distancia es una distancia ya dibujada a escala, pero a escala gráfica, 1 a 230. Si yo ubico esta distancia, esto es un ejemplo, esto no es lo que vamos a hacer, pero quiero demostrarles que si yo ubico esta distancia acá para obtenerla sobre el eje X isométrico, no me da el resultado porque tengo que convertirlo a escala isométrica. Esta distancia está dada en escala gráfica. Tengo que convertirlo a escala isométrica. ¿Por qué no hicimos eso con estas distancias de acá? Bueno, porque las distancias que queríamos obtener son múltiplos de 24. Entonces, si dividíamos 24 entre 3, teníamos 8. Y si dividíamos 8 entre 2, teníamos 2, que sumado con 4 nos da, perdón, sumado con 8 nos da 10. Así que como las distancias son múltiplos, no nos preocupamos por la escala, por conservar la escala o por hallar la escala. Pero en este caso, esta distancia es una distancia incógnita que vale es un valor gráfico. Esta distancia la tenemos que convertir al eje isométrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aprovechar la propiedad de semejanza de los triángulos en general, de cualquier triángulo. Entonces, vamos a ver que voy a hacer una explicación rápida para que lo podamos ver. Para que lo podamos aplicar. Voy a dibujar acá un triángulo cualquiera. Vamos con segmento. No importa incluso el ángulo, el tipo de triángulo. Si tenemos que esta distancia, vamos a aplicar la propiedad de semejanza. Si tenemos esta distancia incógnita y necesitamos conocer la escala, tenemos... Si estos son, por ejemplo, los X la distancia X a escala gráfica. Si conocemos otra distancia a escala gráfica, que también de la cual conozcamos esa distancia a escala isométrica, entonces podríamos trasladar acá la distancia a escala isométrica, supónganse que da este punto, y entonces si quiero conocer la relación, aquí conozco que la relación entre la escala gráfica y la escala isométrica es esta. Entonces, por semejanza, si trazo una paralela a esta por este punto, me da que para la relación que se obtiene de escala entre la escala gráfica y la escala isométrica en una dimensión conocida en ambas escalas, se puede obtener en la incógnita. Esta es la escala gráfica, el valor incógnita en gráfico, y este resultado de aquí a acá sería el valor en escala isométrica. Vamos a tratar de realizar eso con nuestro resultado acá, con nuestro valor incógnita. Vamos a trazar un triángulo, un segmento cualquiera. Sobre él vamos a tomar la distancia de incógnita. La trazamos acá,
Vamos a incluso a trazarla en rojo para que lo tengamos como referencia. Segmento rojo y grueso. De aquí a acá. Primero tenía que haber intersectado. Nunca olvidemos intersectar antes para trabajar con los puntos exactos. Y ahora sí, segmento rojo grueso. Bien, este es el valor incógnito. Y ahora trazamos con qué unidad sí conocemos. Bueno, conocemos varias unidades, varias medidas, pero me gusta trabajar con la unidad 24, porque conocemos cuántos, tenemos la medida de 24 metros gráficos. Vamos a desplazarnos y vamos a buscar 24 metros gráficos. El compás de 24 metros gráficos. En la escala gráfica esto representa 24 metros. Vamos a ubicarnos en nuestro triángulo que vamos a construir la semejanza, en el que vamos a construir la semejanza, y ponemos los 24 metros. Y construimos un triángulo cualquiera, sobre el cual vamos a conservar la semejanza. Vamos a trazar un segmento acá, con línea delgada. Intersectamos. Bien, y aquí tenemos que este segmento de acá mide 24 metros gráficos, igual que este que mide incógnita en metros gráficos. Ok, si esto está a escala gráfica, a escala 1 a 230, entonces veamos cómo se representan los 24 metros a escala isométrica. ¿A dónde tenemos esos 24 metros a escala isométrica? Acá. Tenemos la escala isométrica, acá o acá, y podemos tomar con el compás, podemos tomar el valor gráfico o el valor geométrico de los 24 metros isométricos y nos paramos en el centro. Recuerden, este segmento de acá, voy a trazarlo en rojo, el segmento rojo, así. Este sería 24 metros isométricos, lo voy a poner acá. Aquí tengo contexto y escribo acá 24 metros a escala gráfica. Voy a copiar este pedazo de acá. Entonces, y acepto. Y acá pongo que estos son incógnitas a escala gráfica. ¿Ok? Acepto. Si esta distancia es la incógnita a escala gráfica y esta distancia representa 24 metros a escala gráfica, si ubico la circunferencia de 24 metros a escala isométrica, voy a obtener la incógnita a escala isométrica por semejanza. ¿Cómo obtengo los 24 metros isométricos? Con el compás. ¿Dónde están los 24 metros isométricos? Acá, acá o acá, en las escalas isométricas, en los ejes isométricos, dentro del cubo isométrico. Ahí tengo la circunferencia y trazo la circunferencia. Intersecto y obtengo, vamos a trazar ese segmento en verde, que estos son, verde, dijimos, verde, este es 24 metros, voy a escribir acá, que aquí tengo 24 metros isométricos. ¿Cómo obtengo la incógnita isométrica? Déjenme bajar esto un poquito. Okay. Acá tengo 24 metros isométricos, acá tengo 24 metros de escala gráfica. Bueno, si vamos a unir un triángulo rojo, acá. Si aprovecho la semejanza, trazo una paralela a ese lado del triángulo, obtengo que por semejanza voy a obtener la misma relación entre la escala gráfica y la escala isométrica. Vamos ahora a intersectar y trazo en verde
Es pequeño, pero es diferente. En verde, la relación. Y este sería la incógnita a escala isométrica, esta pequeña de acá. Bueno, vamos a tomar esa incógnita a escala isométrica. Todo eso fue para conocer la distancia de la incógnita, que es esta, ahora lo verifico. Esta es la distancia que ahora sí puedo trazar sobre el dibujo en escala isométrica. Y ahora intersecto esa circunferencia con el eje X y ya tengo la distancia incógnita. Todo esto que acabamos de hacer, todo este paso adicional, porque tenemos una distancia incógnita que hay que trasladar a escala gráfica y luego a escala isométrica. Vamos a ubicar acá las vistas para recordar que estamos determinando esta distancia de aquí a acá. Bien, ya tenemos todas las medidas y ahora lo que nos queda es dibujar el sólido. Podríamos empezar dibujando y analizando el sólido por la parte frontal. Podemos ver que aquí hay un gran rectángulo azul. En este caso tenemos colores, pero normalmente no hay colores en las vistas. Y como este es un video introductorio, podemos usar colores. Tenemos un gran triángulo azul y analicemos este triángulo azul. ¿Qué es este plano? Esto es un triángulo que es un plano. ¿Estará inclinado o no estará inclinado? Me pregunto. Bueno, veamos la vista lateral. El plano ZX, ¿dónde está? Se confunde con esta línea del eje Z. Ok, podemos inferir o observar que este plano azul pertenece al plano XZ. Miren cómo lo vemos acá. Y también lo podemos ver acá. El plano XZ, lo vemos acá. Aquí Z se confunde con el origen. Miren, este es el plano XY, que es la vista superior, y es este plano. Entonces podemos inferir que esta es una pared vertical, o sea, un triángulo que se ve en verdadero tamaño. Es decir, que este triángulo lo podemos dibujar perfectamente acá. Vamos a trazar ese triángulo. Vamos a resolver, a realizar las diferentes soluciones en un color rojo para realizar o dibujar la solución del sólido. Entonces, dibujemos un segmento, en este caso que sea fucsia, no rojo, fucsia, y grueso, de manera que podamos ver la solución. Ok, aquí tenemos el triángulo. Vamos a trazar ese triángulo de 24 metros en X, 24 metros en Z, y esta distancia que es la diagonal de cara del cubo isométrico casualmente, porque estos son 45 grados. Allí estamos viendo esta cara de acá. Bien, ¿qué otro elemento podemos observar de este sólido? Bueno, tenemos en el plano ZY, podemos ver que no hay elementos, aunque aquí pareciera que hay elementos dentro del plano, aquí podemos ver que no hay elementos, solo hay una de las rectas. Podemos trazar esta recta, que podemos ver representada como esta recta también y esta recta, pero no es un sólido. Entonces vamos a trazar esa recta acá. Y podemos encontrar otra parte del sólido. Vamos a tratar de dibujar el contorno del sólido. La parte más externa del sólido, que es este plano, parece paralelo a este plano. Vemos acá que esta recta es un plano inclinado. Vemos que es este plano inclinado y corresponde a esta recta de acá. Entonces, y tiene que ver con la altura del cubo isométrico. Vamos a que es esta altura que vemos acá, de 24 metros isométricos. Vamos a trazar esta recta acá. Ok. Si trazamos líneas de referencia para ver dónde terminan estas líneas acá, podríamos hacer paralelas a esta línea acá y otra paralela a esta línea acá y obtenemos los puntos de corte. Bien. Estos son los puntos de corte que definen que esta distancia es 8 metros isométricos. Ven acá, esto mide 8 metros acá porque hemos trazado paralela a esta por el punto que define 8 metros. Y este punto define 8 metros. Entonces acá tenemos esta parte de esta línea. Y puedo trazar parte de la solución acá, de aquí a acá y de aquí hasta acá.
Bueno, ¿qué otra parte del sólido podemos dibujar? Podemos dibujar la parte como línea de referencia, la parte que baja en la parte de atrás. Podemos ver que estos son como dos cachos, vamos a llamarlo, dos cuernos, dos cachos, que se elevan a partir de 10 metros. Entonces, vamos a trazar esa línea de referencia, como se elevan a partir de 10 metros, paralelo al eje Z, y otra paralela al eje Z. Y ahora tenemos que ver la altura de 10 metros para saber hasta dónde llega esa U, vamos a llamarla, o cachos. Vamos a ubicar esos 10 metros en el eje paralelo al eje Z. ¿Cómo hacemos eso? Con paralela al eje X por la altura de 10. ¿Se acuerdan que definimos 10 acá? Bien, ahora trazamos intersectamos, perdón, y ahora trazamos una paralela al eje Y por ese punto que acabamos de hallar que está en altura 10, esta es Z10, y que obtenemos la parte trasera de la U, o de los dos cachos en la parte trasera. ¿Ven cómo se define aquí esa U? Bueno, pero aquí hay un tema de visibilidad que tenemos que respetar y tenemos que esperar a ver cómo se define la visibilidad. Sin embargo, ya con las líneas de referencia empezamos a ver cómo se define el sólido. Ok, continuamos. ¿Qué tal si trazamos paralela esta línea que viene para acá, que es debería ser unas líneas que vienen para acá, son paralelas al eje X. Vemos que esta línea es paralela, lo vemos porque aquí es paralela al eje X. ¿Ven? Entonces, si es paralela al eje X, trazamos una paralela al eje X por acá y otra paralela al eje X por acá, y allí tenemos esas líneas paralelas. Ok, ¿hasta dónde llegan esas líneas? Esas líneas llegan hasta la distancia incógnita. Bien, entonces, ¿cómo se proyecta esa distancia incógnita para obtener hasta dónde llegan las líneas de referencia de ese plano? Bueno, vamos a tratar de levantarlas hasta al menos una paralela a esa altura de 10 y luego las proyectamos en paralelo. ¿Cómo hacemos eso? Paralela al eje Z por la distancia incógnita, intersectamos, obtenemos este punto, bien, que nos sirve como referencia, y luego trazamos otra paralela al eje Y por acá, y en donde intersecten esas líneas a esa recta, hasta allí debe llegar. Esta línea es la que define, esta línea paralela al eje Y es la que define, es esta que está acá, a una distancia de 10 de altura y de incógnita en el eje X. ¿Ven? Incógnita en el eje X, pero tiene 10 de altura. Trazamos esa paralela y allí obtenemos el punto hasta donde llega esas líneas que estamos obteniendo. Bueno, ahora interceptamos estas líneas con esta que acabamos de trazar y la otra, esta línea con esa que acabamos de trazar. Ahora sí llegamos a obtener los lugares hasta donde llega esa línea. Bueno, con esto prácticamente terminamos el sólido, porque si trazamos de aquí a acá, de aquí a acá, tenemos el plano inclinado que corresponde a este plano inclinado de acá, sería este, o este plano inclinado, es el mismo. Lo acabamos de trazar. Trazamos también este triángulo que vemos acá en isometría. Pero nos falta aquí una intersección, vamos a obtenerla. La intersección entre esta recta y esta recta de acá. ¿Ok? Ahora que tenemos esa intersección hallada, nos hace falta también acá esa misma intersección del otro lado. ¿Ok? Y ahora segmento esta parte que es visible, podemos obtenerla. Y podemos continuar esta línea hasta acá. También podemos hacer esta de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y está tomando forma el sólido, como lo estamos dibujando. Continuamos el plano, vamos a continuar el plano y vemos que tenemos que intersectar esta línea con esta. Deshacemos, intersectamos esta línea con esta
Y ahora nos acercamos para trazar en la línea visible. Esta sería visible hasta acá. ¿Y en dónde podemos trazar la parte invisible de ese mismo plano? Perdón, línea continua esa. Iniciamos el segmento y cambiamos el estilo. Esta parte es invisible de ese plano. Aprovecho de trazar la visibilidad de esta parte de la U. Bien. Y podemos terminar de determinar el plano. Vemos que este plano continúa por detrás de esta esquina. Quiere decir que este vértice que es visible tapa a esta línea que es invisible. Ok. Ya tenemos prácticamente definido. Lo único que nos falta es la visibilidad de las esquinas traseras del sólido. Vamos a trazarlas. Que nunca se nos olvide porque forma parte de la solución también. Esto que estoy trazando acá es la esquina trasera del sólido y es la visibilidad del sólido en su parte posterior. Bien, hasta aquí este ejercicio. Esta es la solución del problema. Sin embargo, voy a colorear el ejercicio, voy a colorear el sólido como lo vemos acá, parecido a lo que vemos acá, para poder visualizar de manera didáctica, para poder visualizar el sólido en la isometría. Para aquellos alumnos que aún teniendo la vista distinta o los colores distintos, no pueden visualizar el sólido como lo ven acá. Allí podemos ver las caras del sólido sombreadas. Vamos a poner esta un poco más gruesa para que se distinga. Y podemos ver las diferentes caras sombreadas. Podemos ver los planos inclinados, estos planos paralelos inclinados, que son estos. Podemos ver este plano inclinado un poco más oscuro, que es este o este. Podemos ver el plano horizontal o paralelo al plano XY, que es este anaranjado acá o amarillo. Y podemos ver los planos azules, que son los planos paralelos al plano XZ. Entonces ahora, para aquellos que les costaba ver entre líneas el sólido, así dibujado podemos encontrar el sólido. Recuerden por favor que la respuesta era hasta la parte anterior, o sea, lo que es el cubo isométrico debe ser dibujado en trazo fino o vuelto a dibujar a trazo fino. Lo que debe ser en trazo grueso es la parte del sólido, ¿sí? Y la visibilidad. Esa es la solución. Ya el coloreado no forma parte de la solución, sino es para efectos didácticos, para mostrar el sólido para aquellos alumnos que les cueste visualizar el sólido en este momento. Hasta aquí este ejercicio. Esperamos que haya sido de utilidad y les ayude a visualizar los diferentes elementos y partes y el procedimiento para dibujar la isometría dada las vistas ortogonales.